estar en nuestro corazón, la forma no en la que tú ves tus días. Di conmigo, no es como yo los vea, es como Dios quiere que yo vea mis días. Les damos una ofrenda de palmas a todos nuestros amigos en la red. Esto es Casa del Padre desde Pachuca, Hidalgo. Qué gusto que nos esté acompañando. Si usted vive por la zona metropolitana de Pachuca, aquí lo esperamos en el fraccionamiento Constitución. Y bueno, como decía Meli, es uno de los meses que más nos encanta, así como el de diciembre por la Navidad. En esta ruta de la libertad, empezamos el mes hablando de las cosas ocultas que nos roban la libertad. En la semana siguiente hablamos de cómo estaba la Nueva España, nuestro México, que necesitaba libertad y se asimilaba mucho a nuestra vida antes de conocer a Cristo. Después vivimos la semana pasada esa experiencia del grito, ¿verdad?, que de independencia, donde pudimos como mexicanos reconocer ese propósito de Dios para que tú y yo fuésemos libres. Y así es, a través del sacrificio de Jesús, fue ese acto que nos dio la libertad. Y viene después, hoy estamos a 22, el día de ayer se fue la celebración de la consumación de la independencia. Y en esta ruta vamos a ver este tema que se llama fieles hasta el final. Voltea con tu vecino y dile, fieles hasta el final. Es muy importante que tú y yo podamos pensar por qué a veces no logramos alcanzar esas metas. Y déjame decirte que la mayoría de veces es porque no nos hemos mantenido fieles a eso que un día nosotros decidimos hacer, pero que abandonamos o parcialmente lo hicimos. Así, ¿quién que mejor que la palabra de Dios nos va a enseñar cómo ser fieles hasta el final para que todo eso que estás esperando, el Espíritu Santo ponga en ti ese espíritu de fidelidad hasta que se cumpla el propósito y las promesas de Dios? Tengamos un tiempo de oración. Padre, aquí estamos. Tu iglesia, Casa del Padre, quien nació en tu corazón, Señor. Queremos confesarte que el único motivo de estar aquí eres tú. No hay otra razón. Podríamos estar haciendo muchas cosas, pero decidimos conscientemente estar en esta tu casa para venir a verte, Señor. Hablar contigo, que tu presencia nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe. Como tus discípulos necesitamos instrucciones, Padre, de cómo hacer las cosas para que entonces esa vida que tú tienes preparada para nosotros se pueda cumplir. Diga conmigo, abre mi mente, abre mi corazón y que mi espíritu esté sensible a tu Espíritu Santo que me va a hablar y enseñar cómo vivir la vida maravillosa, extraordinaria, bendecida y próspera que tú tienes para mí. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando parecía que ya las cosas no iban tan bien, habían fusilado al cura Hidalgo junto con Allende, Aldama en el Cerro de las Campanas. Al cura Hidalgo le cortaron la cabeza y en la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato exhibían su cabeza como un trofeo para limitar la libertad. Pero vino un hombre después que le llamamos el siervo de la nación, que todos conocemos, al general José María Morelos y Pavón. Y él continúa esta lucha. A pesar de todas las circunstancias y toda la fuerza del imperio para destruir esta insurgencia por la libertad, se levanta Morelos y mantiene esta lucha. Después vuelven a capturar a Morelos, lo sacrifican, aquí está muy cerquita en la entrada de Catepec, ahí fue donde lo fusilaron, le llaman el Puente Negro, ese puente viejo que cuando íbamos a México, ahí siempre pasaba y mi papi me decía, mi hijo, ahí está el monumento de Morelos, ahí fue donde lo fusilaron. Entonces, esta historia parece que iba a fracasar, pero había en el propósito de Dios para nuestra nación, por esto nuestro himno nacional dice que el destino de México por Dios se escribió. Y dice que surgió otra persona que se llamó Vicente Guerrero. Él se levanta en el sureste
y empieza a continuar esta lucha. Ya no podía porque no tenía un ejército, pero en una guerra de guerrillas mantiene esta lucha por la libertad. Y culmina un 21 de septiembre de 1821 la consumación de la independencia, cuando Vicente Guerrero y Iturbide se juntan y hacen ese plan de Ayala, donde se dan ese abrazo que se llama el abrazo de Acatempan, donde se consuma esa independencia. Y déjame decirte que si alguno de ellos hubiera dejado de luchar por la libertad, por su misma libertad, pero por la nuestra, por la de nuestra nación, tú y yo no hubiésemos tenido esa libertad. Por eso la fidelidad es algo muy importante en la vida del cristiano. ¿Y quién mejor que la palabra de Dios nos va a enseñar lo valioso que es la libertad? Dile a tu vecino, hoy vamos a aprender lo valioso que es la fidelidad. Porque a veces como que no le damos ese valor. Pero cuando somos fieles, decía mi papá, esa fidelidad, hijo, te va a ayudar a construir tu vida. Si no eres fiel en asistir a la escuela, nunca te vas a graduar. Si no eres fiel en tu matrimonio, va a fracasar. Si no eres fiel en servir a tu familia, va a ser una familia desintegrada. Si no eres fiel en tu trabajo, nunca vas a ascender. Entonces la fidelidad tiene una connotación muy importante, porque a través de ella tú vas a poder encontrar el propósito de Dios. Y dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero fíjate lo que dice Dios. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fíjate cómo Dios mismo define al final en el libro de Apocalipsis de los últimos tiempos, cómo la fidelidad va a ser el resultado final en tu vida. Tu fidelidad y en la forma en la que tú la empieces a ejercitar, te va a llevar de camino para que encuentres verdaderamente esa meta terrenal, espiritual, final de tu vida. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, aquí nos advierte varias cosas. Lo primero dice que hay alguien que no quiere que tú seas libre. Y ese es el diablo. Dice ahí, el diablo estará acechando a cada uno de nosotros. Pero dice aquí que él estará con nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es robarte tu libertad. Porque él no quiere que seas libre. Porque cuando tú no entiendes la libertad, como lo explicaba la semana pasada, esa libertad piensa que tú puedes destramparte, convertirte en una persona libertina que haga todo lo que se pueda hacer sin tener ningún recato. Y eso piensa la gente que es libertad. Y vea las condiciones en las que están esas personas que se sienten libres. Esclavizados por el alcohol, drogas, sexo, tantas cosas. Que piensan que viven una libertad cuando verdaderamente ellos están siendo esclavos y no conocen la verdadera libertad. Pero dice aquí algo, di conmigo, Dios me está diciendo hoy algo. Que seremos probados por un corto tiempo. Entonces, ponga mucha atención en esto. En la medida en la que tú aprendas a resistir, di conmigo, a resistir a la tentación, tu libertad se va a mantener. Cuando no resistimos a eso, la esclavitud es la que te va a llevar, la que te va a atar, la que va a robarte ese propósito de Dios. Por eso dice aquí muy claro, aunque menciona un cierto tiempo, aquí dice 10 días, pero en la medida en la que tú empieces a mantenerte fuerte en la oración, en la búsqueda de la palabra de Dios, en esa comunión con tu espíritu, con el Espíritu Santo, lo que va a suceder es que vas a tener la fortaleza para mantenerte fiel hasta el final.
y que se cumpla esta promesa de Dios, que si eres fiel hasta que el día que partamos de esta tierra, Él nos va a dar la corona de la vida. Ahora, hay riesgos. Dile a tu vecino, hay riesgos. Y muchas veces pensamos que el cristianismo solamente es ya recibí a Jesús y todo resuelto. No, recibir a Jesús es entrar en su propósito. Entonces Él se convierte en alguien que dirige nuestra vida. Si Él es tu Salvador, entonces se va a convertir en tu rey. Un rey que te va a enseñar a administrar todo lo que tienes. Un Señor que te va a dar las indicaciones específicas de qué es lo que tienes que hacer. Y a través de su palabra vas a descubrir cómo Dios nos va a ir enseñando a mantener esa libertad a través de la vida para que cuando llegue el final de tus días puedas morir feliz por lo que Dios te permitió hacer. Pero estos riesgos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y hoy el apóstol Pablo hablándonos aquí a casa del Padre, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengas. Voltea con tu vecino y dile: corre de tal manera que lo obtengas. Si solamente estamos en la vida cristiana por participar, no tiene ningún sentido. Y déjame decirte por qué. Mucha gente dice que conoce a Dios, pero realmente no lo conoce. Si hicieras un ejercicio y salieras a la calle y le preguntaras a alguien quién es Dios, él te va a hablar de quien cree que es Dios. Pero cuando tú le empiezas a hablar de qué es Dios y quién y cómo funciona y qué es lo que hace, la gente se va a dar cuenta que realmente no lo conoce. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a alguien, sabes quién es, qué hace, dónde vive, quién es su familia, quién son sus hijos. De alguien más, pues solamente estarás informado. Lo verás de vez en cuando. Pero cuando de veras hay una relación, entonces tú empiezas a mantener esa comunión con esta persona, y en este caso es con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque toda la gente en la vida debe de encontrar ese sentido por el cual fue creado. Tú y yo fuimos creados por Dios con un propósito. Y ese propósito es que tú seas feliz como su hijo y que aprendas a vivir bajo sus principios. Como papás, siempre pensaremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero también el mejor ejemplo posible para que ellos puedan encontrar la forma de cómo vivir en esta vida. ¿Cuántos de nuestros hijos en la mañana nos decían: papá, no quiero ir a la escuela, hace frío? ¿Y tú qué le decías? Ay, sí, mijito, hace mucho frío, no vayas a la escuela. ¿O qué le decías? Vámonos, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi mami, nos animaba. Me decía: mi hijo, vas a ir, vas a ver a tus amiguitos. Mira, me compraba una cantinflora blanca con un tapón rojo que se atoraba en el cinturón, y me encantaba ir con mi cantinflora ahí. Me sentía yo explorador a la escuela. Pues quiere decir que nosotros tenemos que convertirnos en esos admiradores de la libertad, para que juntos podamos caminar a cumplir con ese propósito, mantenernos fieles. Si nosotros no nos mantenemos fieles, nunca vamos a alcanzar en la vida las metas. Como principio te puedo decir que tus metas no las has alcanzado por falta de fidelidad a eso que un día decidiste hacer. Por eso dice aquí: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y viene el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, y nos dice: todos quieren ser exitosos, pero no todos los logran. ¿Quiénes son los que lo logran? Los que corren, los que se esfuerzan, los que dan hasta su último aliento por alcanzar esa meta. Ya tenemos dos parámetros: fidelidad. Y después es cómo estás luchando por eso que quieres.
Porque podemos querer muchas cosas, pero si no te estás esforzando, si no estás siendo valiente, si no estás haciendo lo que debes de hacer, nunca lo vas a encontrar. Y a veces caemos en un fanatismo religioso. Oramos pidiéndole a Dios muchísimas cosas, pero por la comodidad de no querer mover nosotros un dedo. Lo voy a volver a repetir. Confundimos nuestra oración a Dios para que Él haga todo y tú no hagas nada. Y ahí se quedan entrampadas las oraciones, porque Dios te dice, sí, te quiero bendecir, pero hay que trabajar. Y ahí es donde dices, ay Señor, como que está bien que me bendigas, pero trabajar. Ahora, como empresario te lo digo, la bendición de Dios siempre será más trabajo. Siempre será más trabajo. Todo lo que tú puedas medir para calibrar una bendición de Dios siempre va a ser mucho más esfuerzo. La gente no quiere esforzarse, por eso no tiene esa bendición. Cuando Josué tenía que repartir la tierra y gobernar una nación naciente, le dijo 3 cosas: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Entonces, una de las cosas para alcanzar esa meta, correr la carrera de la vida de acuerdo al propósito de Dios, esforzado, valiente, sin temor y sin desmayar. Esas cualidades te van a ayudar a mantener esa fidelidad. Y basta hacer una mirada retrospectiva en nuestras vidas y vas a darte cuenta que muchas de las metas que no has logrado es porque te ha costado o te ha faltado tener esa fidelidad para poder alcanzarlas. Ser esforzado, valiente, no temer, porque de esa manera Dios es como nos enseña en su palabra cómo lograrlo. Entonces, ¿qué hace el fanatismo religioso? Ay Señor, tú haz todo y yo aquí estoy acostadito esperando tus bendiciones. Y te vas a quedar acostadito, con hambre, con deseos, con fracasos en la vida. Por eso dice, corre. Corre es un reflejo de un esfuerzo, no es caminar. El apóstol Pablo nos está diciendo, corre, da tu mayor velocidad. Dile a tu vecino, da tu mayor velocidad para alcanzar eso que estás queriendo. Y dice, no corras así nomás como por participar. Dice, corre de una manera. ¿Cuál es la manera? Que ganes. Si tú quieres correr nomás para hacerle al cuento de que te pusiste los tenis y la playera y te dieron un número, porque a todos les dan diploma y a todos les regalan una medallita de plástico, pues mejor cómpralas en la tienda. Pero si de veras quieres, entonces corre de manera que ganes. ¿Cuál es la diferencia? Que el que corre como si quiera ganar, escucha esto muy bien, Dios le abre la mente de una forma tan poderosa que se va a dar cuenta de cada necesidad de su vida, cómo solucionarlo y cómo convertirse en bendición para su familia, para sus amigos y para su comunidad, en este caso nuestra ciudad. Pero si no entendemos este principio, solamente andamos ahí navegando, platicando por ahí con el pastor Rocha cuando coordinamos cosas. Le decía, pastor, es que parece que solamente estamos arriba de una lancha remando con un solo remo. ¿Cuántos se han subido a una lancha y le han dado por ahí al remo? ¿Qué pasa cuando le das a un solo remo? Y a veces tu vida y mi vida nomás le estamos dando con un solo remo. El remo de Dios y el remo de nosotros no está jalando. Y estamos... Parece que vamos, pero bien fuerte, pero dando vueltas en el mismo lugar, no avanzando. Por eso el apóstol viene y dice, corre, pero corre de la manera en que puedas lograr. Así que Dios está con nosotros siempre como un padre que cuida
cada día de nuestra vida y nos enseña cómo hacerlo. Dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, quiere decir que hay diferentes formas de enfrentar la vida. Tú la puedes vivir con tus mejores intenciones, pero escucha esto, el mundo de los fracasos está lleno de las buenas intenciones que nunca se pusieron a trabajar. Por eso las intenciones son buenas cuando las acompañamos de acciones. Si lo traducimos, nuestras oraciones son excelentes, pero se convierten en palabrería cuando esa oración no va acompañada de acciones que en la Biblia, que Dios nos enseña para alcanzar esas metas. ¿Por qué? Porque dice aquí que no es del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. ¿Y cómo entendemos la misericordia de Dios? Cuando nosotros nos damos cuenta que sin su ayuda no podemos salir adelante. ¿Sabes que misericordia es no pagar por nuestros errores y por nuestras fallas? Entonces este texto nos dice, yo tengo fallas, yo tengo errores, no soy perfecto. Muchas de las cosas en la vida yo no sé cómo hacerlas. Pero ahí viene nuestro Padre Celestial y nos dice, aquí estoy contigo. Yo sí sé cómo hacerlas. Permíteme enseñarte cómo hacerlas. Pero a veces andamos tan alocados en la vida haciendo esto y lo otro que no nos detenemos a escuchar a Dios. ¿Cuánto no hemos orado? La pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios? Si se supone que hemos tenido un diálogo con Él, entonces ya dijimos mucho. Pero ahora, ¿qué Dios es lo que te ha dicho? ¿Cuál es su respuesta? Y dice este texto, dice que no depende de lo que nosotros queremos, que depende de cuánto entendamos la misericordia de Dios, lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros pedimos, ¿y cómo pedimos? Pedimos mal, porque solamente estamos pensando en que nos solucione lo que nos aprieta el zapato. Pero pareciera que nada más nos resuelve tantitito y ya, no. Escucha este principio que me enseñó mi papi. Las soluciones de Dios son eternas. Cuando Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, no fue para que nos tranquilizáramos. No, su sacrificio de Jesús tiene un valor eterno. Así que Dios solucionó el extravío de la humanidad con el sacrificio de Jesús para que tú y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Quiere decir que nuestra solución está en que nosotros podamos encontrar cuál es el propósito de Dios en tu vida. Si tú te acercas a alguien, podrá ser un propósito, le preguntas sobre un propósito y te dirá, no, pues mi propósito es pues las grandes comodidades, tener una casa bonita, autos, viajar, tener salud, y te va a pedir todo eso. ¿Y Dios? Quien te da el auto, la casa, la salud, la vida, ¿dónde está? Entonces tu mente y mi mente humana siempre va a pensar en esto. Pero la Biblia viene y nos enseña como sus hijos, como sus discípulos, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, di conmigo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, mientras César pasa al piano, vamos a ir cerrando. Dice, ¿cómo se puede medir una carrera? Y me encanta el apóstol Pablo. Yo siempre lo he admirado porque de chico mi papá me regaló un libro que se llamaba El Gran León de Dios. Y era la biografía del apóstol Pablo, escrito por alguien que no era cristiano.
Entonces el concepto que él tenía de Pablo no era el del apóstol, sino era de una persona que había sido exitosa, y escucha esto, una influencia en muchos países en aquel tiempo. Y su vida nos enseña tanto, porque después de haber tenido una vida tan equivocada, creyendo que estaba bien, yendo a matar a los cristianos, porque la religión judía de aquella época era contraria a la redención de Cristo, este Pablo un día tiene un encuentro con Jesús y cambia su vida, como el día que tú y yo conocimos a Dios a través de Jesús. Cuando Él vino a nuestra vida, la cambió, porque entonces te diste cuenta, como yo, de que todo eso que estábamos haciendo era malo, era equivocado. Muchos de nosotros, ¿dónde estaríamos hoy si hubiéramos seguido con esa vida? Estaríamos como, a lo mejor muertos muchos, otros alcohólicos, divorciados, teniendo hijos por todos lados. Un problema de vida. Así que voltea con tu vecino y dile: quiero testificarte hoy que desde que conocí a Jesús, mi vida cambió y se transformó. Amén. Ahora, dice el apóstol Pablo a los filipenses, y hoy nos quiere dejar esta enseñanza, que es la palabra de Dios. Dice: porque para mí el vivir es Cristo. Y no es que seamos fanáticos ahí, apuñalándonos el corazón, no. Porque sabes que Cristo, el Hijo de Dios, es quien vino a enseñarle a la humanidad cómo tendría que vivir esa vida. Y si tu vida ahora, tu vivir es Cristo, no es que te la pases aquí metido todos los días, no, sino que Cristo esté contigo, como fue su promesa: yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Y el apóstol Pablo lo sabía, porque ahora decía él: para mí el vivir es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, esté conmigo todos los días. Porque si Él está conmigo, me va a ayudar a conducirme de la manera correcta. Siempre voy a estar expuesto a muchas cosas. Probablemente mi mente en algún momento quiera hacerlo, porque somos carne, el pecado no es desagradable. Pero si para mí la presencia de Jesús me va guiando, entonces sé que no tengo que hacer eso. Porque voy a entender que es algo que me destruye. Porque voy a entender que es algo malo, que no me va a ir bien, que voy a fracasar. Y entonces el Espíritu Santo toma el control de tu vida. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Y no es andar con una crucecita o rezando oraciones, no. Que Cristo camine en tu vida es que tú entiendas qué quiere Cristo para ti, que el Espíritu Santo te lo revele. ¿Y sabes cuál es el final? Que el día que tú digas: Señor, aquí estoy, es el último momento de mi vida, que puedas decir: he ganado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida eterna. ¿De qué mejor manera tú y yo podemos concluir nuestra vida? ¿Y sabes quién nos enseñó fidelidad? Hubo alguien que nos enseñó el resultado de la fidelidad. Jesús en la cruz, en esas últimas palabras, dice Juan 19:30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús mismo nos está enseñando, familia, amigos en la red, el resultado de la fidelidad. La fidelidad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hizo que hoy tú tuvieras derecho a la vida eterna, que tus pecados pudieran ser perdonados, que cuando éramos extraviados y no éramos hijos de Dios,
Él vino por esta consumación, por esta fidelidad hasta el final, a darte la oportunidad de que tú fueras nuevamente su hijo. Así como nuestros héroes de los que hablamos. El cura Hidalgo se mantuvo fiel hasta que lo decapitaron. Morelos se mantuvo fiel hasta que lo fusilaron. Y Vicente Guerrero, a pesar de las traiciones que le hicieron, acabó también siendo fusilado. Si en la historia de nuestro querido México podemos encontrar esta libertad, cuánto más la fidelidad de Dios a través de Jesús, que se mantuvo fiel hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Quiere decir que Jesús nos está enseñando que el éxito en tu vida, el éxito en tu matrimonio, el éxito en tu familia, el éxito en tu trabajo, negocio, empresa o a lo que nos dediquemos, va a ser el resultado de la fidelidad con que tú te mantengas. Va a haber muchas cosas a tu alrededor, pero si tú te mantienes fiel, seguramente llegarás a esa meta. ¿Y sabes por qué? Porque quien te lo está prometiendo no es una ideología, no es una filosofía. Quien te lo está prometiendo es tu Padre Celestial, Jehová, nuestro Dios de los ejércitos. Por eso tú y yo necesitamos mantenernos fieles hasta el final. Ahora, yo sé que no es fácil. No creas que solamente lo estamos haciendo o diciendo por demagogia, no. Tú y yo necesitamos aprender fidelidad. ¿Y sabes quién es quien te lo va a enseñar? El que ha sido fiel por los siglos de los siglos, amándote, buscándote, atrayéndote, manifestándose siempre su amor sobre tu vida. Vamos a ponernos de pie ahí en nuestro lugar. Y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando, porque cada vez que la palabra de Dios sale de este libro maravilloso, empieza a trabajar en nuestra mente. No es necesario que tengamos que exhibirnos por nuestra falta de fidelidad. Claro que tú y yo la conocemos. Claro que tú y yo sabemos que muchas veces no hemos sido lo fiel necesario para alcanzar la corona de la vida. Pero te tengo una extraordinaria noticia. Hay alguien que te va a dar la fortaleza para que tú seas fiel. Hay alguien que está preocupado y ocupado en que tú te puedas mantener fiel. Y es el Espíritu Santo. Es el que va a mantener sobre ti esa fortaleza. Por eso necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo. Porque es muy fácil extraviarte. Es muy fácil ser infiel en la vida, matrimonio, familia, trabajo, inclusive nuestras metas de crecimiento. Es muy fácil abandonar la escuela, abandonar un negocio. Pero Dios nuestro Padre Celestial esta mañana está aquí y te dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y de la vida eterna. Así que yo no sé cuántos esta mañana necesiten decirle al Señor: necesito tu fortaleza para ser fiel. Constantemente me cuesta trabajo mantener esa fidelidad. Si es así, levantas tus manos ahí. Yo quiero levantarlas desde aquí y decirle: Señor, ayúdame, porque a veces parece que no se puede. Pero déjame decirte algo: si el Espíritu Santo está ahí contigo, Él te va a enseñar cómo ser fiel. Y vas a encontrar la ruta para tus éxitos, para tus metas y para tus bendiciones. Levanta tus manos y oremos. Padre, aquí estamos esta hermosa mañana, hablando de nuestra libertad como nación, pero sobre todo
hablando de la libertad que tenemos en ti. Señor, tú sabes cuánto nos cuesta mantener la fidelidad, porque esta carne, dice el apóstol Pablo, constantemente quiere hacer lo que no tenemos que hacer, lo que no debemos hacer. Y aunque conocemos que la paga del pecado, de las infidelidades, es la muerte, aún somos necios, Padre, queriendo ser infieles. Pero tu palabra dice que tú eres fiel, que tu fidelidad nunca nos va a faltar. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos enseñes. Espíritu Santo, fortalece cada vida, Señor, cada matrimonio, cada familia, cada negocio, empresa, trabajo, Padre, que seamos fieles para ver el fruto de la meta, que corramos dando todo nuestro esfuerzo para poder ganar. Que tu Espíritu Santo siempre nos dé esa fuerza, esa dirección, esa enseñanza, ese consejo, esa sabiduría, Padre, para cómo mantenernos fieles a ti. Porque ahí encontraremos la corona de la vida y de la vida eterna. Padre, gracias porque tu palabra nos habla, porque tu palabra nos enseña que la fidelidad es algo tuyo y que como criaturas y como Padre nos estás enseñando, porque muchas de las cosas que no hemos alcanzado es por falta de fidelidad, Señor. Primero a ti y después a cada cosa que tú has ordenado que hagamos. Y conmigo, Señor Jesús, esta mañana yo te pido que envíes la promesa que nos diste, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que me enseñe cómo ser fiel, que cuando vengan las adversidades, las tentaciones, lo que quiera alejarme de ti, tu Espíritu Santo me guíe a tierra de fidelidad. Gracias te doy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor y así despedimos a todos nuestros amigos en la red. Esto es Casa del Padre, desde Pachuca, Hidalgo. Que Dios les siga bendiciendo.